Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les traigo en esta oportunidad la presentación sobre abdomen agudo, que es un tema que ya fue tomado en la evaluación, pero creo que era necesario realizar un video para que puedan entender un poquito más el tema. ¿Qué vamos a estudiar del abdomen agudo? Obviamente, como siempre, empezamos por la definición, ¿sí? Vamos a definir el tema del que vamos a hablar. Luego vamos a ver cómo se clasifica. Luego vamos a ver la etiología del abdomen agudo, o sea, las causas que existen de abdomen agudo, que después vamos a ver que son múltiples. Las principales manifestaciones clínicas, los signos y síntomas, estudios complementarios y algunas nociones básicas sobre el tratamiento. Esta imagen que les puse acá, ¿sí?, era para que recuerden un poquito de biología humana cuando hacíamos la división topográfica del abdomen cerrado, que se dividía en estos 9 cuadrantes, ¿sí? Acá el 1 es el epigastrio, el 2 es el mesogastrio, la región umbilical, el 3 es el hipogastrio, el 4 es el hipocondrio derecho, el 5 el hipocondrio izquierdo, el 6 el flanco derecho, el 7 el flanco izquierdo, el 8 la fosa ilíaca derecha y el 9 la fosa ilíaca izquierda. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque cuando hablamos de abdomen agudo hablamos de, ahora vamos a ver la definición, pero es un dolor localizado en la región abdominal. Y conocer un poco esta división topográfica y qué hay en cada uno de estos cuadrantes nos permite plantear diagnósticos diferenciales y nos orienta acerca del origen del dolor, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene dolor en el hipocondrio derecho y nosotros sabemos que en el hipocondrio derecho ¿qué hay? Y está el lóbulo derecho del hígado, hay vesícula biliar y hay polo superior del riñón con la glándula suprarrenal. ¿Sí? Entonces sabemos que si hay un dolor localizado en esa zona, probablemente el origen sea alguna afectación de esos órganos. ¿Sí? Si tenemos un dolor en fosa ilíaca derecha, ¿qué tenemos en fosa ilíaca derecha? Bueno, vamos a tener el ciego y el apéndice, vamos a tener un poquito de asas delgadas y vamos a tener en la mujer los anejos femeninos, ¿sí? El ovario en este caso derecho. Entonces sabemos que un dolor localizado en esta zona puede ser causado por alguna patología, por alguna enfermedad de alguno de estos órganos, ¿sí? Por eso es importante conocer más o menos esta división topográfica del abdomen cerrado y que encontramos en cada uno de estos cuadrantes. Entonces, ¿cómo definimos al abdomen agudo? Se define como un síndrome clínico caracterizado por dolor abdominal, generalmente intenso y de aparición más o menos brusca. Fíjense que en la definición yo les puse algunas palabras en negrita, ¿sí? ¿Qué les puse en negrita? Dolor de localización abdominal, ¿sí? Por eso es abdomen, generalmente intenso y de aparición más o menos brusca, por eso es abdomen agudo. El abdomen agudo en primera instancia se clasifica en dos tipos y esa clasificación va a estar relacionada con el tipo de resolución, ¿sí? Cómo se resuelve ese abdomen agudo. De acuerdo a ese criterio se clasifica en dos formas. Por un lado tenemos el abdomen agudo de resolución médica y por otro lado tenemos el abdomen agudo de resolución quirúrgica, ¿sí? El que sí o sí va a necesitar para tratar y curar a ese paciente de una cirugía, ¿sí? El abdomen agudo médico, solamente con tratamiento médico, el cuadro revierte. Entonces, ¿qué podemos destacar de la definición de abdomen agudo? Que es un cuadro que el principal signo
síntoma es el dolor, ¿sí? Es un dolor. La aparición, que es de forma brusca, y el tratamiento, que puede ser médico o quirúrgico. Con respecto al dolor, ¿sí? Al síntoma del dolor, el abdomen agudo generalmente se caracteriza por el dolor, pero muchas veces pasa que el paciente no solamente presenta dolor, ¿sí? Siempre puede presentar el dolor acompañado de otros signos o síntomas. Y hay algún tipo de abdomen agudo, por ejemplo el hemorrágico, donde el dolor pasa a segundo plano y lo característico son los signos y síntomas de la hipotensión por la hemorragia. Lo vamos a ver un poquito más en detalle cuando veamos ese tipo de abdomen agudo. Entonces, ¿cómo lo clasificábamos? De acuerdo a la resolución, médico, ¿sí? Aquel que no requiere una cirugía. Quirúrgico es aquel que sí o sí, para poder tratar y revertir el cuadro, vamos a necesitar de la intervención quirúrgica. Y hay un tercer tipo de abdomen agudo, que es el abdomen agudo en observación, que es ese abdomen agudo que estamos en dudas entre si es médico o quirúrgico. Entonces lo que hacemos es dejarlo al paciente en una internación breve, en observación, para ver cómo evoluciona, y ahí con el tiempo, al poquito tiempo nomás de controlar a ese paciente, nos vamos a dar cuenta si va a evolucionar hacia un abdomen agudo de resolución médica o va a requerir la cirugía. ¿Sí? Muchas veces no decimos de entrada que es un abdomen agudo quirúrgico, sino que a veces lo que hacemos es esperar a ver cómo evoluciona ese cuadro y ahí definimos si requiere o no cirugía. En cuanto al abdomen agudo quirúrgico, se clasifica en obstructivo, vascular, inflamatorio, hemorrágico y perforativo. Estos son los 5 tipos clásicos de abdomen agudo de resolución quirúrgica. Después vamos a ver que hay algunos de estos tipos que no siempre requieren una resolución quirúrgica, pero en general sí la necesitan, ¿sí? Tenemos el obstructivo, el vascular, el inflamatorio, el hemorrágico y el perforativo. Luego, en las distintas clases posteriores vamos a ir viendo y describiendo cada uno de estos tipos de abdomen agudo quirúrgico. En la clase de hoy, en esta presentación, vamos a desarrollar el abdomen agudo inflamatorio. Cuando hablamos de etiologías, o sea, de causas de abdomen agudo, las dividimos en causas abdominales y causas extraabdominales, ¿sí? ¿Qué quiere decir que haya causas extraabdominales? Son algunas enfermedades, ¿sí?, localizadas fuera de la cavidad abdominal, que pueden producir, como parte de su cuadro clínico, dolor a nivel abdominal, ¿sí? Fíjense que representan el 10%, o sea que son muy poquitas, una de cada 10 causas de abdomen agudo, pero fíjense que pueden ser un montón. Dentro de las extraabdominales tenemos procesos localizados a nivel del tórax, ¿sí? La neumonía basal, es decir, una neumonía de la base del pulmón. ¿Por qué puede dar dolor a nivel abdominal? Porque acuérdense que el pulmón está apoyado sobre el músculo diafragma. El diafragma era el músculo que me dividía, me separaba la cavidad torácica de la abdominal. Cuando hay una neumonía localizada en la base del pulmón, lo que hace es irritar al músculo diafragma, y esa irritación diafragmática se traduce en dolor abdominal. Muchas veces pasa que hay un dolor localizado en hipocondrio derecho, por ejemplo, y nos confundimos pensando que es una afectación hepática, y cuando le hacemos una radiografía de tórax al paciente, ahí vemos la neumonía basal. El infarto pulmonar, el infarto agudo de miocardio, sobre todo el infarto agudo de miocardio también de la cara inferior del corazón, la pericarditis y la perforación esofágica. Procesos neurológicos que también pueden originar cuadros de abdomen agudo, radiculares como tumores, artrosis,
espondilitis, que es la inflamación de las vértebras, o una hernia de disco. El herpes zóster, sí, que el herpes zóster es una enfermedad infecciosa viral producida por el virus varicela zóster, ¿sí? Y es más comúnmente conocido como culebrilla, ¿sí? Por ahí lo escucharon con ese nombre, ¿sí? Y el tabes dorsal, que es una afectación ya propia de la sífilis. Procesos metabólicos, alteraciones del metabolismo que también pueden cursar con un abdomen agudo, ¿sí? La cetoacidosis diabética es como la enfermedad paradigmática metabólica, ¿sí? La uremia, el saturnismo es la intoxicación con mercurio, la porfiria aguda, en cuanto a, saturnismo es intoxicación por plomo, no por mercurio, ¿sí? Les hago la salvedad. Procesos hematológicos como la drepanocitosis, las leucemias, la púrpura de Schoen-Henoch, ¿sí? Entre otras enfermedades de la sangre. Y el origen psicógeno, ¿sí? El origen psicológico, si se quiere, ¿sí? En cuanto a las causas intraabdominales, también tenemos una lista bastante larga y cada órgano que está localizado dentro de la cavidad abdominal puede ser un causante de abdomen agudo. Por un lado tenemos, por ejemplo, apéndice, ¿sí? Obviamente la apendicitis aguda constituye la principal causa de abdomen agudo inflamatorio, que es lo que después vamos a desarrollar. A nivel gastroduodenal, una gastritis, una úlcera péptica, una perforación gastroduodenal. A nivel intestinal, del intestino delgado y del intestino grueso también, tenemos el síndrome de intestino irritable, la enterocolitis, una obstrucción intestinal, una diverticulitis aguda, la isquemia mesentérica, la perforación intestinal y la enfermedad inflamatoria intestinal. A nivel hepatobiliar, o sea, del hígado y de la vía biliar, el cólico hepático, la colecistitis aguda, que también lo vamos a desarrollar dentro de abdomen agudo inflamatorio, colangitis aguda, hepatitis aguda y rotura hepática. A nivel del pancreato esplénico, o sea, del páncreas y del bazo, tenemos la pancreatitis aguda y la rotura esplénica. Esplénico viene de bazo, ¿sí? El bazo. A nivel ginecológico, una pelviperitonitis, una ovulación dolorosa, un embarazo ectópico, una torsión anexial, una endometriosis o una rotura uterina. Desde el punto de vista urológico, el cólico nefrítico, la pielonefritis aguda y la RAO, que es la retención aguda de orina. Causas de localización retroperitoneal, un aneurisma de la arteria aorta abdominal que se complique con una rotura. A nivel del mesenterio y del epiplón, la linfadenitis mesentérica, la torsión de un epiplón, y a nivel de la pared abdominal también tenemos a los hematomas, a las mialgias, ¿sí? Los dolores musculares, entre otras causas. Fíjense que la cantidad de causas de abdomen agudo son un montón, ¿sí? A veces resulta muy difícil poder diferenciar y poder llegar a la causa específica. Entonces, teníamos que los principales 5 tipos de abdomen agudo quirúrgico eran el inflamatorio, y dentro del inflamatorio tenemos a la apendicitis, que es la inflamación del apéndice vermicular, a la colecistitis, que es la inflamación de la vesícula biliar, a la pancreatitis, que es la inflamación del páncreas, y a la diverticulitis, que es una complicación de los divertículos del colon. En cuanto al abdomen agudo perforativo, la principal causa es la úlcera péptica,
a nivel del abdomen agudo obstructivo tenemos las torsiones intestinales, los vólvulos, la intususcepción, el cáncer, ¿sí? El cáncer sobre todo de colon y también de intestino delgado, pero el cáncer de intestino delgado es algo bastante poco frecuente, y el ileobiliar. En cuanto al abdomen agudo vascular, las principales causas son la oclusión de la arteria o de la vena mesentérica y la isquemia intestinal. Y en cuanto al abdomen agudo hemorrágico, las principales causas son el embarazo ectópico en una mujer joven, la rotura de víscera maciza, como el bazo o el hígado, en varones jóvenes. Entonces, ahora vamos a empezar a describir al abdomen agudo inflamatorio. Acá les puse este gráfico donde, a modo de esquema y bastante resumido, podemos decir que el abdomen agudo inflamatorio lo podemos sospechar cuando en una persona se presenta con dolor continuo o progresivo, obviamente de localización abdominal, que presenta una temperatura axilar igual a la rectal y que presenta también leucocitosis o neutrofilia, o sea que tiene un aumento de los glóbulos blancos en la sangre. Que cuando le tocamos el abdomen presenta defensa o contractura localizada. Esto quiere decir que cuando uno toca la pared abdominal, cuando está haciendo la revisión, el paciente, ni bien apoyamos la mano sobre el abdomen, se contrae el músculo del abdomen como a modo de defensa, ¿sí? Para que retiremos nosotros la mano porque le desencadena dolor. Y también en la radiografía de abdomen se puede observar el ileo regional, ¿sí? Que después vamos a ver de qué se trata eso. ¿Cuáles son las principales causas de abdomen agudo inflamatorio? Bueno, ya las nombramos. Las principales son a la cabeza la apendicitis, la colecistitis, la diverticulitis, la pancreatitis, la mequelitis, que es la inflamación del divertículo de Meckel, y la EPI, que es la enfermedad pélvica inflamatoria. Vamos a desarrollar los primeros 4, ¿sí? Este desarrollo lo vamos a dividir en 2 partes para que no se haga demasiado largo el video, ¿sí? Así que en una primera instancia lo que vamos a hacer es desarrollar apendicitis y luego desarrollaremos el resto de las patologías, ¿sí? La colecistitis, la diverticulitis y la pancreatitis. Entonces, vamos a comenzar con apendicitis. Dijimos que era la principal causa de abdomen agudo inflamatorio y consiste en la inflamación del apéndice, ¿sí? Del apéndice, que el apéndice se llama apéndice vermicular, obviamente más conocido como apéndice. ¿Qué es el apéndice? El apéndice es una prolongación que nace del ciego y se comunica con el ciego a través de un orificio que posee una válvula, ¿sí? Fíjense, acá tenemos la última porción del íleon, ¿sí? Del íleon, y acá tenemos el ciego. Del ciego nace esta prolongación que es el apéndice vermicular. Es un órgano hueco, ¿sí? Es como si fuera un tubo. Y en la desembocadura que tiene el apéndice hacia el ciego, ahí hay una válvula, ¿sí? Es un músculo que actúa a modo de válvula. La pared de este tubo hueco es muy rica en tejido linfoideo, o sea, tejido linfático, ¿sí? Que es esto que se ve acá en la imagen con coloración azul, ¿sí? Son nódulos de tejido linfático o linfoideo. ¿Qué pasa? ¿Por qué se produce la inflamación de dicho órgano? Porque hay una hipertrofia de esos nódulos linfoideos, ¿sí? Que es hipertrofia que
aumentan de tamaño y eso lo que genera es, fíjense, acá en este corte histológico lo vemos, estos son los nódulos linfoideos. Cuando estos nódulos aumentan de tamaño, es decir, se hipertrofian, lo que hacen es ocupar y tapar toda la luz, todo el espacio interior del órgano. Eso genera una obstrucción que con el correr de las horas me va a generar la inflamación. ¿Sí? La principal causa es la hipertrofia linfoidea. Segunda causa, un fecalito. Un fecalito es una porción de materia fecal que se mete en el apéndice y también lo obstruye. Cuerpos extraños como parásitos que también obstruyen el apéndice, semillas de alimentos o bario. El bario es una sustancia que se utiliza como contraste cuando se va a hacer una radiografía. ¿Sí? Muchas veces una pequeña cantidad de ese contraste se puede meter dentro del apéndice y también puede obstruirlo. Tumoral, ¿sí? El cáncer de ciego o el propio cáncer de apéndice, y el tumor carcinoide, que es un tumor bastante particular, ¿sí? Que bueno, no lo vamos a desarrollar mucho porque no viene al caso, pero es un tumor que no es tan frecuente, ¿sí? Principalmente el cáncer de ciego y el propio cáncer de apéndice. Y también en pacientes que tienen infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, es una causa importante de apendicitis la sobreinfección con este virus que es el citomegalovirus. Pero fíjense que el 65% de los casos la causa es una hipertrofia linfoidea. En cuanto a la epidemiología, tiene una incidencia de 7%, es decir que hay un 7% de casos nuevos por año, y el rango etario es entre los 15 y los 30 años. Fíjense que es una inflamación que es mucho más frecuente en personas jóvenes, ¿sí? Adolescentes y adultos jóvenes, entre los 15 y los 30 años. ¿Puede haber apendicitis en personas mayores? Sí, claro que puede haber, siempre, ¿sí? A menos que la haya tenido en la infancia y se le hayan quitado el apéndice, pero en personas mayores que no tuvieron apendicitis pueden también tener una apendicitis en la etapa del anciano, ¿sí? Pero lo más frecuente es que aparezca entre los 15 y los 30 años. Y es más frecuente en los varones en una relación de 2:1, ¿sí? Es el doble de frecuente en varones. ¿Cómo se produce la inflamación a nivel del apéndice? Bueno, dijimos que había una hipertrofia linfoidea, que eso me generaba la obstrucción del apéndice. Cuando se obstruye el apéndice, la producción, lo que produce el apéndice, se empieza a acumular en su interior, ¿sí? No puede salir porque está obstruido. Esa acumulación de moco lo que hace es aumentar la presión dentro del órgano y compromete el retorno venoso y linfático, es decir, se empieza a acumular sangre que no puede volver, y eso lo que en última instancia va a producir es una proliferación de bacterias, ¿sí? Se van a desarrollar bacterias en su interior y obviamente eso me da la inflamación que es en definitiva la apendicitis. De acuerdo a la evolución, la apendicitis puede tener distintas características. En una primera instancia, en una fase temprana, se dice que la apendicitis es edematosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque encontramos el apéndice aumentado de tamaño, ¿sí? Como edematoso, tiene edema. Edema era la acumulación de líquido, ¿sí? En una segunda etapa, en una etapa un poquito más avanzada, ya tenemos una fase supurativa, es decir, que encontramos pus, ¿sí? Producto de la inflamación. En una fase aún más avanzada, ya tenemos la etapa de apendicitis necrótica o gangrenosa, donde ya tenemos muerte del tejido del apéndice, ¿sí? Acá ya, como se obstruyó la circulación, ya el órgano entra en necrosis, ¿sí?
y en última instancia este tejido necrótico se puede perforar, se rompe el tejido muerto y genera una apendicitis perforada. Generalmente la apendicitis perforada se complica con una peritonitis, ¿sí? No siempre, pero se complica generalmente con una peritonitis, ¿sí? Acá tenemos el apéndice perforado. ¿Sí? Son distintas etapas evolutivas de la apendicitis. Obviamente lo ideal es hacer el diagnóstico temprano, hacer el diagnóstico acá en la etapa edematosa para no llegar a esto, ¿sí? A estas complicaciones, ¿sí? Si no hacemos el diagnóstico temprano en esta fase edematosa, va a evolucionar a la etapa supurativa, luego a la necrótica y luego a la perforada. Obviamente en la perforada el cuadro es muy grave, ¿sí? Muy severo, con un alto riesgo de vida. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la apendicitis? Bueno, dijimos que el síntoma característico del abdomen agudo era el dolor, ¿sí? Por lo tanto, en la apendicitis el dolor es un síntoma muy importante, ¿sí? Generalmente se inicia en el hemiabdomen superior. Fíjense que al principio el dolor está localizado generalmente en el epigastrio, ¿sí? No está localizado en la fosa ilíaca derecha al principio, sino que se localiza en el epigastrio y es un dolor bastante difuso, ¿sí? Luego, con el tiempo, con el correr de las horas, ese dolor que estaba localizado en un principio en el epigastrio se va a localizar en la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Que es donde está el apéndice. Este tipo de característica del dolor, que comienza en el epigastrio y luego se localiza en fosa ilíaca derecha, se denomina cronología de Murphy y es bastante característico de la apendicitis. Además de dolor, ¿qué otras cosas puede tener el paciente? Recuerden el alicia del dolor. En cuanto a la concomitancia, va a tener náuseas y vómitos en el 90% de los casos, y la anorexia, es decir, la falta de apetito, la falta de hambre, está siempre presente en el abdomen agudo, ¿sí? Signos: fiebre y taquicardia, ¿sí? Generalmente es una fiebre bastante leve, no es una fiebre muy intensa, no mayor a 38,5. La defensa, y la defensa, recuerden que era cuando yo apoyaba la mano sobre el abdomen, el paciente lo que hacía era contraer el músculo para defenderse de la mano que le generaba dolor. Punto de McBurney. El punto de McBurney es un punto muy específico que si yo lo toco con la punta del dedo le va a generar dolor, ¿sí? Y el signo de psoas, que bueno, es un signo que se determina a través del examen físico. Lo que se hace es hiperextender la pierna para estimular la aparición de dolor, ¿sí? No importa, eso es muy específico. Sí es importante conocer la presencia del dolor, la presencia de las náuseas y los vómitos, la anorexia y obviamente, como estamos hablando de inflamación, va a haber fiebre, taquicardia y la defensa abdominal. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Obviamente a través de la clínica, ¿sí? Las manifestaciones clínicas, los signos y síntomas que presenta el paciente. Hacemos un laboratorio de rutina que va a tener un hemograma, ¿sí? Donde vamos a ver la leucocitosis, es decir, el aumento de los glóbulos blancos. Un sedimento urinario, más que nada para descartar una causa urinaria. La glucemia, ¿sí? Se le pide una glucemia, y el coagulograma, ¿sí? Sobre todo si sospechamos que este abdomen agudo va a tener una resolución quirúrgica, es decir, que va a necesitar una cirugía, siempre hay que tener un coagulograma, ¿sí? Estudios de imágenes: una radiografía simple de abdomen de pie, ¿sí? Donde se va a ver una distensión de las asas intestinales. Se puede realizar una ecografía donde se investiga el apéndice y se ve que está aumentado de tamaño y se ve el signo de la escarapela, que ahora lo vamos a ver en una imagen. Y también se puede hacer una tomografía, pero bueno, no está en todos los ámbitos disponible. Generalmente con una eco alcanza para hacer el diagnóstico. Acá tenemos una radiografía, ¿sí? Donde vemos acá esta
imagen redondeada, blanca, radio opaca, que es un fecalito que está obstruyendo el apéndice. Lo mismo se aprecia acá y acá también, ¿sí? Fíjense, las asas están dilatadas. Esta es una ecografía donde se ve el apéndice. Este es un apéndice normal, ¿sí? Se ve el apéndice normal. Y este es un apéndice inflamado donde se observa el signo de la escarapela, ¿sí? Fíjense, como si fuera una escarapela, se ve una zona clara, por dentro una zona más oscura, por dentro otra zona clara y por dentro otra zona oscura, ¿sí? Acá se ve el signo de la escarapela. Este apéndice, si bien parece normal, puede ser que tenga un poquito de edema, así que esté un poquito aumentado de tamaño. Acá lo que vemos es una tomografía axial computarizada, donde se ve también la obstrucción ahí del apéndice, ¿sí? Lo mismo acá señalado por la flecha. ¿Cuál es el tratamiento de la apendicitis? Bueno, como dijimos, es un abdomen agudo de tipo quirúrgico, por lo tanto la resolución va a ser la cirugía. La cirugía que se le realiza es la apendicectomía. Acuérdense que ectomía quería decir extirpación, ¿sí? Acá lo que se hace es sacar, extirpar el apéndice. ¿Cuáles serían las acciones de enfermería? Que es a lo que a ustedes les interesa con un paciente con una apendicitis. Bueno, mantener el ayuno, colocación de una vía periférica, mediante la cual el paciente primero va a recibir algún tipo de hidratación, ¿sí? De reposición de líquidos, y además puede recibir también algún medicamento o fármaco para aliviar alguno de sus signos o síntomas. Control de los signos vitales, ¿sí? Principalmente la temperatura, la presión arterial, obviamente la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Y en caso de complicaciones se coloca un drenaje, ¿sí? Si esa apendicitis se complica, por ejemplo, con una peritonitis, se perfora, llegamos tarde al diagnóstico y se perforó el apéndice y se complica con una peritonitis, generalmente ese tipo de cirugía, lo que hay que hacerle al paciente es dejarle un drenaje para que termine de eliminar las secreciones, no me salía la palabra, las secreciones. Colocarlo en posición de Fowler o semi-Fowler, ¿sí? Sentado o semisentado. Colocación de sonda nasogástrica para aliviar, descomprimir. Y administración de antibióticos, ¿sí? Obviamente todo prescrito por el médico, pero administrados por ustedes. Bien. Entonces, hasta acá la primera parte de abdomen agudo inflamatorio con apendicitis. En las siguientes clases en la siguiente clase vamos a continuar con pancreatitis y colecistitis, si no me equivoco, ¿sí? Cualquier duda o consulta obviamente la pueden realizar a través de Classroom. Saludos.